bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, Madre, aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida, tal como tú lo hiciste, fuerte, digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría. En nosotros recorre nuestro tiempo, preparándolo para Cristo Jesús. Amén. Ofrecemos un Padre Nuestro, 3 Ave María y Gloria, por las intenciones del Papa León XIV, por la paz en el mundo, salud para todos los enfermos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ofrecemos una salve por todas las benditas almas del purgatorio y muy especialmente por la de nuestros seres queridos y también por los que se han anotado hoy para esta Santa Misa. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sea por siempre. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora concebida, sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. Y nos encomendamos a nuestro santo patrono. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímelo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial,
Arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y nos encomendamos a nuestra Madre, Tupancinca Acupé, para que ella interceda siempre por nosotros. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición y sin confesión. Amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, gracias.
Ven, Señor, y enséñanos a practicar la justicia. Segundo domingo de Adviento, bienvenido, queridos hermanos, a nuestra celebración. Elevemos nuestras oraciones en acción de gracias a la Divina Misericordia, a San Miguel Arcángel, a San Pascual, a San Cosme y Damián, al Sagrado Corazón de Jesús, a San Cayetano. Por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela, Thaís, Patricia, Nicolás y familia, Lilian, Mercedes de Jesús, Emilio y familia, Edgar Andrés, familia Estigarribia, Mario Raúl, Mario, Laura, Romina, Alberto, Ramón, familia Cabrera Báez, Gustavo Ariel, José Ignacio, Domingo y familia, familia Espínola Bernos, Ronald, Osvaldo, Edita, Osvaldo Jesús, Benita, familia Báez Fretes, Luciano Samuel, familia Escobar Agüero, Sergio y familia, Miriam y familia, familia Pedroso Riveros, familia Romero Morel, familia Romero Núñez, familia Pedroso Martínez, Brisa Concepción, Mavi Aitana, Ángel Nelson, Feliciano, Rosalina, Fredes Vinda, Eliseo y familia, Tatiana y familia, Macarena y familia, familia Villalba Riveros. Por los niños Amelian Isaac, conversión de la familia Pereira Vega, por la culminación de una sucesión, por un viaje, por el ingreso a la Academia Militar de Patricio, Cintia, Ana, Héctor, Amir, Bianca, por el trabajo de Iván David y Liz María. Elevamos nuestras oraciones por nuestros difuntos, Santiago Rafael, Liberato, María Esther, Fanica, Cristian David, Carlos Alberto, Virginia, Luis Teodoro, Albino Amado, Esperanza, Roselín, Antonio, Claudia Patricia, Diógenes Dionisio, Mauricia Aparecida, Ambrosia Concepción, Francisco Solano, César, Mercedes Ofelia, Agustina, Gilberto, Alberto, Gilberto, Juan César, Agapito, Gilberto Darío, Cristian David, Tomás Daniel, David, Rubén, Francisco Javier, Nilda, Marlene Rocío, Bernardina, Cipriana, Félix, Juan Bautista, Juan Pablo, Felipe, Alberto, William, Guillermo, Hilaria, Eulogio, Damián, Edita, Josefina Mercedes, Hilaria, Salvador, Evangelista, Emilia, Isabelino, Jerónimo, Eustaquia, Francisca, Tiago Manuel, Antolina, Leticia, de las Nieves, Juan Ángel, Rafael, María, Efrén, Felicia, Antolín, Apolonia, Mario Meneleo, Delfirio, Basilia, Alejandro, Atanasio, Lucía, Herminia, Patricio, Amado, María Hilaria, Luis Alberto, María del Socorro, Concepción, Cirila, y por todas las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta celebración. El domingo pasado iniciamos el tiempo de Adviento, un tiempo marcado por la esperanza ante el nacimiento de Jesús. Y para disponernos adecuadamente para esa venida, la liturgia de hoy nos presenta la figura de Juan el Bautista,
que nos exhorta a preparar el camino del Señor, una preparación que exige sobre todo la conversión de nuestras vidas, poniendo a Dios y pidiendo la fuerza para vivir auténticamente según su palabra. Dispongámonos a recibir a nuestro celebrante, al Padre Víctor Luis Cabañas, quien en nombre de Cristo celebrará nuestra Santa Eucaristía, que iniciamos ahora con el canto de entrada. Será Señor, la Madre de la Virgen, amanecerá el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor, que viene a salvarnos en este tiempo de Navidad que se aproxima, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos hoy a nuestra Eucaristía. Ya estamos en este segundo domingo del tiempo de Adviento. Y este canto de introducción que decíamos, en la carne de una virgen amanecerá el Señor. Una manera poética de decirnos amanecer algo nuevo que está iniciando, tiene que comenzar. Una vida nueva, una jornada nueva en la vida de cada uno de los hombres. Así es que al iniciar como signo vamos a encender la segunda velita y en este encendido de la corona de Adviento recordamos siempre esa esperanza que el Señor nos regala. Espera, no, le voy a llamar yo a alguien. Es entonces esa esperanza que Dios siempre pone en nuestro corazón y pone en la misma comunidad, porque todos somos responsables de llevar adelante la comunidad. Entonces hoy hay un niño, un joven ya, ¿verdad? Santino se llama, ¿verdad? Bueno, vení un poco aquí adelante, Santino. Entonces él va a hacer su primera comunión, porque después ya van a viajar también. ¿Hacia dónde se van a ir? A Italia. Bueno, entonces, acompañarle, puedo darle el fósforo. Entonces, Santino, hoy vos vas a encender esta vela que significa, ahí ponete con él, esta vela que significa la presencia de Cristo y tiene que ser también en tu vida. Es decir, recibir el cuerpo y la sangre de Jesús significa encender esa luz en tu vida y encender sobre todo la luz en tu misma familia. Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso aquí a Santino. Y ahora vamos a hacer esta bendición de este segundo signo. Encendemos, Señor, esta segunda vela de Adviento, símbolo de nuestro anhelo de justicia y fraternidad. Que su luz nos recuerde que tú vienes a renovar la tierra y a enseñarnos a vivir según tu voluntad. Que este fuego mantenga encendido en nosotros el deseo de practicar siempre la justicia, de buscar siempre el bien común y de trabajar por un mundo más humano y solidario. Vamos a decir todos juntos: ven, Señor, y enséñanos a practicar la justicia. Ven, Señor, y enséñanos a practicar la justicia. Y ahora iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, que nuestras ocupaciones cotidianas no nos impidan acudir presurosos al encuentro de tu Hijo, para que, guiados por tu sabiduría divina, podamos gozar siempre de su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor viene para enseñarnos a practicar la justicia y exige la conversión de nuestra vida. Escuchemos con atención la palabra de Dios que quiere iluminar nuestro camino de Adviento. Lectura del libro de Isaías. Saldrá una rama del tronco de Jesed, y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor, y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles, y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura, y la fidelidad ceñirá sus caderas. El lobo habitará con el cordero, y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro de león pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía. Sus crías se recostarán juntas, y el león comerá paja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño apenas destetado. No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra, como las aguas cubren el mar. Aquel día, la raíz de Jesed se erigirá como estandarte para los pueblos. Las naciones la buscarán, y la gloria será su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que perdure su nombre para siempre, y su linaje permanezca como el sol,
que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios, porque les aseguro que Cristo se hizo servidor de los judíos para confirmar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas que Él había hecho a nuestros padres, y para que los paganos glorifiquen a Dios por su misericordia. Así lo enseña la Escritura cuando dice: Yo te alabaré en medio de las naciones, Señor, y cantaré en honor de tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol no produce buen fruto, y el que no produce será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su hena, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inextinguible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Estamos, como decíamos, ya en este segundo domingo, segunda semana que iniciamos de esta manera del tiempo de Adviento. Así como durante la primera semana se nos ha presentado y se nos ha hablado de la esperanza. Aquí también hay todavía esa esperanza, siempre estamos apuntando ya, en realidad nosotros, ¿saben hacia dónde? Hacia noviembre del año que viene, ya del 2026, es decir, cuando nosotros lleguemos a la fiesta de nuevo de Cristo Rey,
en que vamos a evaluar y mirar de nuevo si llegamos a nuestro objetivo, si llegamos a nuestro gol, ¿verdad? Ese es el objetivo de la propuesta que el Señor nos hace y del propósito que nosotros ponemos delante de nosotros. Y entonces comienza el Señor y nos va describiendo cómo será el futuro, cómo será si es que nosotros hacemos este camino y asumimos la propuesta del Señor. Y entonces te habla, imagínense cómo va describiendo el profeta Isaías. La justicia ceñirá su cintura, la fidelidad ceñirá sus caderas, el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se va a acostar junto con el cabrito, el ternero y el cachorro del león van a comer pastos juntos y un niño pequeño los va a conducir. La vaca y la osa van a vivir en compañía y así. Imagínense, el león va a comer paja con el buey. Bueno, todas estas cosas pues son todo lo contrario. Con Angondo y Coya, imposible. El león ahí le ve a una... ¡Ay, bueno! Carumoy, ya yucamos ya. Por perdonar, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces el niño dice, va a meter su mano en el agujero de la víbora. Imagínense, todas esas cosas. ¿Qué es lo que quiere decir esta imagen? Simplemente para decirnos que todo lo que pueda hacernos daño, todo lo que pueda hacer mal a nuestra comunidad, a nuestra gente, entonces ya no existirá. ¿Pero por qué? Y porque llegamos a nuestro objetivo. El objetivo que nos proponemos nosotros es el objetivo de que desaparezca todo mal, de que desaparezca toda envidia, de que desaparezca toda maldad, de que desaparezca entre nosotros toda injusticia. Bueno, eso es entonces el objetivo. Volvemos a tomar, esa es nuestra esperanza, lo que ya dijimos, y durante toda la primera semana estuvimos reflexionando. Ahora agrega algo más, y es justamente, dice, así comienza: saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Bueno, esto es lo que tenemos que entender, porque por ahí puede ser que no entendamos. ¿Qué quiere decir que saldrá una rama del tronco de Jesé? Está comparando con un árbol. Entonces, como nosotros sabemos, un árbol, uno poda, etcétera, o pues está ahí penó, lleva, pero después, ¿qué pasa? Comienza a rebrotar, comienza a salir de nuevo, esa savia, la fuerza que hay por dentro hace que vaya saliendo de nuevo las hojitas y se va renovando ese árbol. Pero ¿cuál es la comparación? ¿Cuál es la analogía? Va ahí llega que el profeta Isaías nos habla y compara una rama de ese tronco, de ese árbol. En este caso se llama el tronco de Jesé. Jesé es entonces el padre, nada más y nada menos que del rey David. De ahí viene la tribu de Judá, toda la tribu de Judá, etcétera, etcétera. Y entonces quiere decir, de esta familia, de esta tribu, van a salir nuevos brotes con tanta fuerza, por esa savia, por esa vida que existe dentro de su corazón. Pero atención, cuando está hablando que del tronco de Jesé es que va a salir esa nueva vida, quiere decir que tenemos que hacer esfuerzo. No podemos pensar y esperar cosas mágicas. Venir a la misa, celebrar la Eucaristía, ser cristianos, no es esperar magia, sino que es comprometerse verdaderamente con el Señor, con un trabajo serio. Porque si dice, va a salir de esta tribu, va a salir de este grupo, de estos cristianos que están aquí, de esta parroquia de San Miguel Arcángel, o de esa comunidad, o de ese grupo, de ahí va a salir, ¿qué cosa? Y va a surgir la justicia y el derecho. Es decir, Dios no va a hacer magia
y no va a enviar justicia aquí en el Paraguay si es que nosotros no ponemos la justicia verdaderamente entre nosotros. Si es que nosotros no obramos con rectitud, Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo más difícil entender en una realidad de cristianos que no hacen catequesis, que no estamos bien evangelizados. Así, ¿entendés? Justamente yo estaba leyendo y escuchando, ¿verdad? Ahora en los novenarios, las homilías de los obispos, que nos hablan directamente, ¿verdad?, de un cambio, pero ese cambio que se le reclama, ¿a quién? Y a cada uno de nosotros se nos reclama. Soy yo el que tengo que cambiar. Si queremos un Paraguay que vale la pena, somos nosotros como familia que tenemos que cambiar. Hoy justamente estaba el Monseñor Melanio Medina. Y Monseñor Melanio Medina viene muchísimo aquí en nuestra parroquia aquí. Él ayuda muchísimo, visita a los enfermos, con la edad que tiene. Igual, él no descansa. Imagínense, él ya es emérito, pero igual, doputaje. Y algunas veces cree que cualquier otro joven, ¿entiendes? ¿Pero por qué? Porque hay un espíritu verdaderamente que lo mueve y hace que también diga la verdad. Y él estaba hablando y decía lo mismo que está aquí, porque ciertamente que la palabra de Dios es para todos. Entonces decía, si queremos que exista esa justicia, y es lo que está faltando entre nosotros, si es que existe, queremos que exista un Paraguay que vale la pena, depende de nosotros. Pero ñañe formana, ya sapeana, porque si no, vamos a seguir en lo mismo. O si no, bellas hasta yalala, ñande nace y todo lo que sea, pero tarde piaste. Porque en el momento en que nosotros tenemos que poner esa fuerza de Dios, no lo estamos haciendo. Pero claro, después vienen las reacciones, como siempre. Estuve leyendo también, ¿verdad? Porque ahí enseguida la gente dice, no, este cura, este obispo siempre fue luego subversivo, este obispo luego siempre fue contrera. Ya. Sí, repetir lo que dice, porque cuando Isaías y más, cuando hace 2600 años que se escribió esta profecía, 2600 años. Ya digo, ya leí, ya repetía, ya Isaías, la que la cambia. En su tiempo, en el tiempo de Isaías, esto era necesario para que exista la justicia, para que exista la verdad, para que exista el bienestar de todos, de una comunidad. Y hoy, después de 2615 años, pues es decir, somos nosotros que tenemos que cambiar y tenemos que fortalecernos para que se haga realidad en medio de nosotros. Bueno, esto es un poco lo que nos dice esta primera lectura. Pero después nosotros en el Salmo gritamos y le pedimos al Señor todos juntos, ¿qué dijimos? Que en sus días florezca la justicia. Ya he oído Griñante. Que en sus días florezca la justicia. Es decir, el día en que Dios está en medio de nosotros es el único día en que va a haber justicia entre nosotros. Si nosotros seguimos siendo egoístas, si nosotros seguimos siendo platapotá, si nosotros seguimos queriendo estafar y engañar y solamente vivir del poder y del engaño a costa del pueblo y de la gente, entonces no florecerá ninguna justicia, querido hermano. No va a haber nada. Vamos a seguir igualito, ¿entiendes? Siempre ya la daña y la bebé. Siempre. Entonces por eso hoy nosotros gritamos y le decimos al Señor que en sus días, es decir, que en los días en que el Señor verdaderamente reine en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra sociedad, ahí recién florecerá la justicia. Mientras eso no reine y no exista entre nosotros, olvidémonos de la verdad, olvidémonos entonces de esa justicia.
Y bueno, y desde aquí entonces justamente nos escribe San Pablo con esta misma tonalidad, con esta misma fuerza. Porque Pablo dice, Cristo salva a todos los hombres. El que va a salvar a la humanidad, el que nos va a sacar de cualquier corrupción o de cualquier maldad o de situaciones que desagravian verdaderamente el nombre de Dios, va a ser la presencia del Dios que nos libera a nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra forma de pensar, para luego también decir nuestra forma de vivir. Entonces, por eso, en este camino, Pablo insiste en otra palabrita clave. ¿Y saben cuál es, queridos hermanos? La perseverancia, la constancia. Porque uno algunas veces quiere cansarse, mira la realidad. Yo recuerdo, no sé hace cuántos años ya que cayó Stroessner, la dictadura, 36 por ahí ya, ¿verdad? 35, 36, ¿por año más vio? Por ahí ya. No hay cuál imagínense. Guau, ya guau de la dictadura, ¿verdad? Pero me hago guau. Pero hasta ahora, después de 36 años, seguimos igual. Es decir, gran cosa no ha cambiado en cuanto a una organización que se preocupa de lo social, de la comunidad, del bienestar de la gente. Aunque usted no lo quiera creer o aunque no lo queramos, no es lo creer, aceptar. No queremos aceptar. Vos decís estas cosas y chillan, lloran. Ese habla de política, ese habla, que hable de Dios. Y dije, a ver a ella que la monseñor, ¿cómo era, monseñor? Melanio, lleva. Monseñor Melanio. A él le llamaban las 4M le llamaban, no sé si se acuerdan, las 4M. Entonces, porque justamente él hablaba verdaderamente, pero con fuerza siempre, ya desde antes. Y ahora, pobrecito Ñandere ya por tema ahí, pero sigue todavía porque no hay por la cambio, no hay por la cambia mía. Seguimos en lo mismo. Entonces, ¿por qué? Y porque ante esta situación de una perseverancia en el bien, en la búsqueda del bien, en luchar contra la corrupción, nos cuesta mucho, nos cuesta. Nosotros nos quedamos un poco panchos, miramos y bueno, vaya pota. Yo les invito, ¿verdad? Porque eso hoy en día es tan fácil, ¿verdad? Poncha ahí en Google, mira un poco, volver a apretar YouTube o lo que sea. Ahora en Dupaití llega la homilia, ahora en Dupaití llega la que monseñor Melanio. A mí me encantó porque verdaderamente tocó de nuevo los puntos álgidos más difíciles. Pero para que exista, reine entre nosotros la justicia, nosotros tenemos que ser también perseverantes. Y eso es lo que nos dice la constancia. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda a ustedes tener los mismos sentimientos. Los mismos sentimientos. Es decir, todos nosotros, si no tenemos los mismos sentimientos, los mismos deseos de cambiar y de mejorar nuestra convivencia, nuestra relación entre nosotros, si no somos constantes y sin los mismos sentimientos, entonces es muy difícil llevar hacia adelante una barca, llevar hacia adelante nuestra relación de fraternidad. Así que, queridos hermanos, este es un llamado urgente que el Señor nos hace. Y termino solamente porque el Evangelio es muy largo y tiene, pero muchísimas cosas, muchos mensajes, pero solamente quiero tocar y subrayar un punto. Lo que dice justamente Juan el Bautista. Él dice, se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto, comienza a hablar Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que dice? Conviértanse porque el reino de los cielos
está cerca. Esa es la frase elemental y fundamental para nosotros, queridos hermanos. Conviértanse, convertirse. Dos palabras importantes que nos hacen entender lo que es la conversión. Yo ya les dije aquí en varias oportunidades, seguramente algunos ya recuerdan, pero a mí me gusta mucho el verbo hebreo, como está en la Biblia. La Biblia utiliza la palabra shub, shub. ¿Ya repetí mí? Shub. ¿Ya repetí mí? Peñé, ponata la hebreo. Va a decir la hebreo, la shub. Rejogo a ver shub heine, hare llevo lea, harejo a otro lado. Shub heine, llevo lea, harejo lleve a otro lado. Volver sobre las mismas huellas. Peñé, dice, ha que hata mañana. Peñé, dice, a la cuenta. Pues, ego si no vamos a hacer. Shub dice, Paraguay venían de allá, llevo lea la vuelta, la gente. Se dio la vuelta. Llevole a la vuelta. Bueno, apenas yo entendí, llevole a la vuelta quiere decir volver al punto de origen, el punto de la capacidad de, ¿no? ¿Veis? ¿Nadie verubina? Ya volver a tu punto de origen, así como yo te he creado. Japego dice la conversión, dice la hebreo. Volver al punto de origen, así como Dios te ha creado. Es como cuando vos compras un coche, haré purú 2 o 3 años. Oye, tarta la paga con años de calle, cuera cuánto más en Huaypa, haré la jave de taller. Haré muy impecable, 0 kilómetros. Bueno, ahí dice la conversión. Conversión quiere decir, en griego, aparece griego. Estaba dicho mucho. Ya veces, oye, ya repetí mí, va, dice la meta. Vea castellano, pero oye, tenés una meta. Tenés la meta, bailaré. O sea, en síntesis, de cabeza, nus. Met e por une acá es decir que vos te convertís, sos una persona. Ahí la ne acá es hablan de K1, de K1 formal. Va él allá vaina. Ani por poner la ne acá ya puedo reír. Ne calculáis. Tu meta tiene que ser entonces calcular, guapuja es calcular. Entonces ella pota la ibona. O, por ejemplo, si vos sos un corrupto y le estás robando a la gente, al pueblo, que esto, aquello, va a irse la de nus a ver, la de conocimiento a la de acá. Quiere decir que, derecha esa cuá, tenan derecha esa cuá, sí, la derecha po jaina. ¿Cómo no te das cuenta que estás arruinando a un país o estás arruinando no sé a quién? Depende el grado de tu responsabilidad. Y así en cualquier lugar, queridos hermanos, que nosotros estemos, cualquier situación que el Señor nos puso en nuestra mano. Bueno, Ambaela y a San Juan Bautista aparece en el desierto y dice, metanoia para cada uno de ustedes. Pe cambiar la veneaca, pe calcular, pe guapuja, pe chamba, eva la pellapona. ¿Por qué?
porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios, queridos hermanos, significa que la presencia de Dios es la única que puede cambiar nuestra existencia. Porque el que ama verdaderamente nunca va a buscar el mal para nadie, para nadie, para nadie. Siempre va a buscar el bien, siempre va a procurar lo mejor para su familia, ¿verdad? Y utilizamos esa palabra. En Yaipurú, la palabra patria, o si no, patriotas. ¿Y ustedes saben de dónde viene eso? Patria quiere decir padre, padre. Landesía, landerú. Pero ¿por qué decimos uno tiene que amar la patria? Porque justamente nosotros estamos diciendo que la patria no es aquí el territorio 408.000 kilómetros, 406.000 kilómetros cuadrados a Paraguay. Bueno, 406.000 creo que era, ¿verdad? Kilómetros cuadrados la Yarecoa. No, no es ese, no es solamente la tierra, sino que la patria, patria somos nosotros, son los padres, somos nosotros, que vamos heredando la heredad, y eso quiere decir el reino de Dios. Peoñeme añande, apeala añande ya es Juana. Y cuando se te dice lo que sos un apátrida, ya dice, deja de juir la neneta, deja de juir a bebé la nenetame, porque eres gaína, la nera pisacuera. En el griego también la A al comienzo, siempre la A quiere decir no hay, falta de. Fonía, sonido, fonos. Afonía, estoy afónico. Esa añade al final es griego, afónico, no tengo voz, afónico. Apátrida, quiere decir que deja juir la neneta, nemba pues la neneta, neñe convertir. No sos constante en tu vida cristiana para segundo domingo y toda esta semana, recuerden que va a ser toda esta semana. Este va a ser el tema principal, sobre todo el de la justicia, el de la rectitud, así como la primera parte fue sobre la esperanza, ahora va a ser sobre la justicia y la rectitud. Ya se cayó, pero para eso tenemos que ser constantes, nos dice San Pablo. ¿Por qué? Y porque nosotros ya haya calculado, veáis, entonces conviértanse para hacer que el reino de Dios esté en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora nuestras intenciones al Señor. Respondemos: ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Acompaña a tu Iglesia Santa para que sea testimonio vivo de esperanza y justicia en medio del mundo, anunciando con alegría la venida de tu Hijo Jesús. Oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Ilumina al Papa León, a los obispos, presbíteros y diáconos, para que sean humildes servidores de Cristo y de tu pueblo. Oremos. Ven, Señor, a salvarnos.
Guía a nuestros gobernantes para que impidan toda acción que afecte a las familias y ponga en peligro la integridad y educación de los niños y jóvenes. Oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Ampara a los más vulnerables de nuestra sociedad, a los que sufren opresión e injusticia, para que encuentren consuelo en nuestra comunidad y reciban la asistencia que necesitan. Oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Asiste con tu amor a toda nuestra comunidad, para que el Adviento sea un tiempo para allanar los senderos de nuestro corazón, renovando en nosotros el compromiso de servir con sencillez, esperanza y justicia evangélica. Oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Vamos a rezar también, especialmente hoy por Santino, que va a recibir por primera vez el cuerpo y la sangre de Jesús. Y sobre todo, así como dijimos en la palabra de Dios, para que seamos constantes siempre en ese recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, que nos transforma a todos. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Presentamos los dones del pan y del vino, fruto de nuestro trabajo y signo de nuestra entrega al Señor. Con ellos ofrecemos también nuestros esfuerzos por vivir en justicia y solidaridad, construyendo juntos el bien común en nuestra sociedad. Bendito seas, este pan. Sea para nosotros pan de vida, de salvación. Alto, Señor, mi delito y limpia mi pecado. En nuestro manjar. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú has querido ocultarnos el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día tremendo y glorioso al mismo tiempo, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El Señor se manifestará entonces lleno de gloria, el mismo que viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y para que demos testimonio por el amor de la espera dichosa de su reino. Por eso, aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantando el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que te acuerdes que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia, San Miguel Arcángel, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate especialmente hoy de tu Hijo Santino, que por vez primera invitas en este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación en la mesa de tu familia. Concédele crecer siempre en tu amistad y en tu constancia y en la comunión con la Iglesia. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Si deseamos una auténtica conversión, necesitamos fortalecernos con el alimento que Dios nos ofrece. Caminemos con fe y devoción para recibir a Jesús, que se hace pan para la vida del mundo. Compartimos la oración de comunión espiritual, especialmente para con nuestros hermanos que no pueden asistir a la Santa Misa y a los que nos acompañan a través de Canal 25 Ñande Yarañé. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Bueno, vamos a llamarle aquí a Santino, le vamos a dar una bendición especial, el que ha recibido hoy por primera vez a Jesús con su cuerpo y con su sangre. Bueno, saca tu vela, tu velita, y vas a encender del cirio. Esa vela que encendiste ahí. Sí, anda, sacarle el plástico. Bueno, muy bien. Entonces eso es importante. ¿Quiénes son los padres aquí? ¿Quiénes son? ¿Vos sos su mamá? Bueno. ¿Y cuántos hijos tenés? Él solito. Ya. Y ustedes ahora van a viajar a Italia. ¿Dónde van a ir? Riano. Dove è Riano? Ma tu sei lì già adesso? Tu parli l'italiano? Capisci bene? Più o meno? Quanto tempo che sei lì? Ah, il tuo sposo sta lì, molto bene. Bene, e perché siete lì? Perché? Perché? Ah, no hablo, no te debes ir a otra Italia, venga. Bueno, pero ¿por qué se fueron ahí? ¿Por qué están ustedes en Italia? Se fue a trabajar. Vea la gente que viene aquí. Ya, otros tentaban que todo, a veces llegó al trabajo, llegó con amiga, esto y aquello. Y esa es nuestra triste realidad. A veces urra, a pea, que amor. Y decimos, bueno, ponete ahí adelante, te damos una bendición. Y esperemos que sea un buen chico allá en Italia también, ¿entendiste? Para que te puedas formar, te puedas educar y sobre todo recibir también la gracia de Jesús. Y al recibir también su cuerpo y su sangre, puedas entonces por primera vez hacer un camino de perfección como todo cristiano. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a cantarle un poco ahí. Felicidades, vamos a cantar. Bueno. Fuerza, felicidades. Tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria enjollada de realidad, y que tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad. Muy bien, fuerte aplauso entonces para él. Muy bien, vamos a escuchar un poco, a ver cuáles son las indicaciones de nuestra parroquia. Y no se olviden, como siempre yo les digo, que tenemos después tenemos nuestra alcancía para los que quieran colaborar. Y sobre todo, les voy a pedir que colaboren. ¿Saben por qué? Porque yo el miércoles, el 3 de diciembre, cumplí 31 años de país y ninguno de ustedes me regalaron todavía. Así es que este día no la vende el regalo. Bueno, así es que hicimos un agradecimiento al Señor también, ¿verdad? Por los 31 años de vida sacerdotal del ministerio. Y bueno, recen por mí, como decía el Papa Francisco, ¿verdad? Recen por mí para que pueda también, como decía hoy la palabra de Dios, ser constante y ser perseverante siempre con este ministerio sacerdotal que no es del país Cabaña. El ser sacerdote no es mío, ni de ningún país, ni de ningún obispo. El ministerio es siempre de Dios. Nosotros somos ministros, servidores justamente del altar y de la gracia de Dios dentro de la comunidad. Por eso es importante rezar siempre por los sacerdotes, por los obispos y todos los que están al frente de la comunidad. Bueno, vamos a escuchar un poco entonces las indicaciones de la parroquia. Avisos parroquiales. Les recordamos que la caja del diezmo se encuentra frente al cuadro de la Divina Misericordia para los hermanos diezmistas que quieran depositar sus sobres, y también hay sobres en blanco para aquellas personas que quieran formar parte de los hermanos diezmistas.
Recordemos que este domingo 7 de diciembre se reza especialmente por los diezmistas de la parroquia. Desde ya, muchas gracias. Se viene la gran cena show parroquial. Te invitamos a cerrar el año compartiendo una noche especial en familia y con toda la comunidad parroquial. Tendremos show en vivo, pista de baile, cantina habilitada y la tradicional elección y coronación de reinas. El evento será el día sábado 13 de diciembre, el próximo sábado. El costo de la adhesión es de 50.000 guaraníes. Se realizará aquí en el polideportivo de la parroquia. Las entradas ya se encuentran en venta en la Secretaría Parroquial. No falten, hagamos de esta noche un hermoso encuentro parroquial y de familia. Les esperamos a todos. Quiero aprovechar una vez más a felicitarle primeramente al Padre Víctor Luis Cabañas por su cumpleaños y pedimos a Dios Padre Todopoderoso y a la Virgen María Auxiliadora que le dé siempre fuerza, la fuerza física y sobre todo la fuerza espiritual para seguir compartiendo con nosotros esos hermosos mensajes que nos llevan por el camino correcto. A través de él también agradecemos a Canal 25 Ñandeyarañe que acompaña hoy esta Santa Misa y a través de esta Santa Misa llega a todos los hogares, especialmente de los enfermos. Desde ya muchas gracias a todos. También damos gracias al compañero del coro que amablemente está compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a llamarle aquí a Santino, entonces, para darle su certificado. Vení aquí y le vamos a entregar oficialmente certificado de primera comunión. Certificamos que Santino Manuel Villalba Franco ha realizado satisfactoriamente el proceso de catequesis familiar de la iniciación vida eucarística para la recepción de la primera comunión. 6 de diciembre 2025. Firma el cura párroco, Padre Pablino. Y aquí falta todavía la firma de tu catequista. ¿Quién fue tu catequista? Belén. ¿Dónde está Belén? ¿Vino Belén? ¿Está por ahí? Ahí está. Un fuerte aplauso para Belén, entonces, que fue también la catequista de Santino. Parroquia San Miguel Arcángel, Arquidiócesis de la Santísima Asunción, Decanato 8. Bueno, este te vale como un pasaje para Italia. Muy bien. Buen viaje. Muy bien, nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso domingo. Amén, igualmente. Gracias. Hemos alimentado nuestra esperanza en la mesa del Señor. Que su palabra y su cuerpo y su sangre nos impulsen a vivir con alegría este tiempo de Adviento, preparando los caminos de la justicia, la fraternidad y la paz.